¿Ya me ve, doctora? Bueno, okay. ¿Me escuchan? ¿No, verdad? Sí, sí, te escuchas. Ah, ok. Gracias. ¿Ya puedo empezar, doctora? ¿Todavía no? ¿O no está aquí? ¿Desde aquí estoy esperando, por callo? Ah, perdón, pensé que no estaba, pues le estaba hablando y como no me contestaba, perdón. No, hija. A ver, ya puedes empezar. Lo que pasa es que creí que se te había trabado otra vez la diapositiva. Ah, no, ya voy a empezar. Perdón, una disculpa, por no preguntar. Sí, por callo, está bien. Bueno, ayer estábamos viendo lo del hígado y pues nos habíamos quedado en sus funciones básicas y cómo estaba su anatomía también. Ahora pues tenemos que continuar. Los compuestos que se van a eliminar por lo que es ahora la bilis, que es por la bilis, van a tener en general un peso molecular alto. Esa es una característica muy importante. Y muchos van a ser derivados conjugados que se forman por la biotransformación hepática, que ya lo vimos con nuestra compañera. Y los grupos polares también van a favorecer la eliminación biliar, como por ejemplo el éster, la amina o el éster fosfórico. Bueno, algunos fármacos sin capacidad para ionizarse, como por ejemplo los que son los ácidos glucosídicos cardiotónicos, aquí les puse un ejemplo que es la digoxina, estos también se eliminan por la bilis. En este caso, la eliminación puede estar relacionada con un elevado peso molecular y la presencia de los residuos hidrosolubles, como son las hexosas, que pues en sí son glucosas. También se van a eliminar por la bilis ciertos compuestos organometálicos. Los fármacos van a pasar desde la circulación a la bilis por difusión pasiva, si son pequeñas moléculas liposolubles, o pueden agarrar la otra vía que es por transporte activo. El transporte activo va a haber tres tipos de mecanismos. Uno que es para las sales biliares, otro para el colesterol, otro para la fosfatilcolina, que estos van a funcionar en contra de su gradiente de concentración y además van a ocupar energía. Estos son más frecuentes con las relaciones de bilis-plasma, o sea, del 50%, o pueden ser mayores, pero son distintos e independientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la bilis tiene su propia vía, el colesterol su propia vía y también la fosfatilcolina, pero llegan a su acción. Y pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cómo es que
Se hace la eliminación desde la vesícula biliar, pasa por, sale de la vesícula biliar, también sale lo del hígado, se juntan, pasan por los conductos, y pues ahí viene el conducto, y para que entren aquí viene el fármaco, hay una hidrólisis, por ejemplo, aquí está la beta-glucuronidasa, que es una enzima que se encarga de hidrolizar el fármaco, y cómo es expulsado por el intestino a través de las heces, y tiene el mismo regreso que puede hacer a la circulación portal, dependiendo del fármaco. Siempre dependiendo del fármaco. Si es hidrosoluble o si es liposoluble. Como ya lo vimos anteriormente. Y es por difusión pasiva, o sea, difusión simple o un transporte activo. Una de las dos puede ser. Bueno, muchos fármacos que se concentran en la bilis en forma activa tienen una circunstancia que puede ser muy benéfica para nosotros, como cuáles. Ok, la excepción biliar de ampicilina o rifampicina puede ser útil en las infecciones de las vías biliares, por ejemplo, en la colecistitis, colelitiasis, etc. La secreción biliar de algunos fármacos, como la digoxina, ya la vimos ahorita, y el oxazepam, es de compensación y además tienen una parte de la disminución de la expresión renal en los enfermos renales. Ahora vamos a ver las vías del estómago, el intestino y el colon. Estas excreciones pues siguen los principios generales de transporte de las membranas. Es por eso que los junté, los puse en general. Pero pues cada uno tiene su propia acción. La excreción por las mucosas del estómago, de lo que es el intestino y del colon, se pueden llevar a cabo por difusión pasiva también y por transporte activo. Pero en todo caso que los fármacos sean excretados, se pueden reabsorber de nuevo y la excreción es lenta. Es una de las características que si se reabsorbe otra vez, va a ser lenta. Tenemos algunas bases débiles, como por ejemplo la morfina. La morfina es un fármaco que pasa del plasma al jugo gástrico y ahí se ioniza y luego se acumula. Este tratamiento de la intoxicación morfínica, que ves por lavado de estómago, se va a basar en el proceso de la eliminación gástrica. Este es un ejemplo de que pues se puede acumular un fármaco. Ahora tenemos la excreción por la saliva, el sudor y las lágrimas. La excreción por la saliva, el sudor y las lágrimas es cuantitativamente poco importante, ya que la eliminación de estos fármacos va a depender principalmente de la difusión y de la forma liposoluble no ionizada a través de las células epiteliales de las glándulas. Si nos damos cuenta, nuestros fármacos pueden utilizar dos vías, lo que es el transporte activo o un transporte pasivo. Es una de las características también muy relevantes y que depende mucho la liposolubilidad de nuestro fármaco y si está ionizado o no. Eso hay que tenerlo en cuenta desde ahorita. Pero también puede haber lo que es la secreción activa, como les decía, a través de los conductos de la glándula. Bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? A través de los conductos de la glándula y se puede producir reabsorción del fármaco no ionizado de la secreción primaria, probablemente a través de estos conductos. Dado que los fármacos pasan a la saliva principalmente por difusión pasiva y específicamente por difusión simple, su concentración en ella suele guardar una relación con la concentración libre del fármaco en el plasma. Aquí estamos viendo cómo la saliva puede utilizar la secreción activa, que les decía que se puede reabsorber el fármaco que no está ionizado en una secreción primaria. Bueno, dice el libro que la saliva puede ser útil. ¿Por qué puede ser útil? Ya que nos va a ayudar a monitorizar indirectamente las concentraciones libres de algunos fármacos. ¿Como cuáles? Como la finoteína, la antipirina, la cafeína, la teofilina, que recordemos que estos fármacos, bueno, la cafeína y la teofilina nos dan energía.
Y esto infiere correctamente en la concentración plasmática de un fármaco a través de los niveles salivales. Estos se deben obtenerse en la fase de farmacocinética de eliminación, descartando absolutamente una posible absorción de sustancia, o sea que no se debe de absorber. En consecuencia, deben evitarse los estudios de la bioequivalencia utilizando solo datos salivales, para tenerlo en cuenta. Bueno, por las lágrimas solo se eliminan y los que son los ioduros. Aquí nada más eso, solo ioduros. Ahora avancemos con las glándulas mamarias. Bueno, hay que tener en cuenta que pues las glándulas mamarias son respectivamente más tejido adiposo que muscular y pues que está compuesta por los conductos galactóferos. Aquí las células epiteliales de las células mamarias se van a comportar como membranas lipoideas. A través de ellas se excretan, por lo tanto, las sustancias liposolubles y la fracción no ionizada de los ácidos y de las bases débiles. Pues, y es a través de la leche. Aquí tenemos que saber la relación que existe entre la concentración de la leche y la concentración plasmática. Y esto se deduce a través de esto se utiliza la fórmula de Henderson-Hasselbalch a partir del pH plasmático, el pH de la leche y el pK del fármaco, según se señala a continuación, y ya se los expliqué la vez pasada, en qué consistía y cómo es que vamos a ir nosotros colocando los valores. Pero todo es con un pH, en la base del pH. Hay que tener también, hay que saber que el pH de la leche materna es un poquito bajo que el pH del plasma, ya que el de la leche es de 7.2 y el de plasma 7.4. En consecuencia de esto, de que el pH sea más bajo que el del plasma, se van a excretar más fácilmente las bases débiles, sin guardar grandes diferencias. Y también van a tener a acumularse en ella los fármacos de carácter básico, con un pK elevado. Como por ejemplo, la cafeína, el tiuracilo y algunos antihistamínicos. Los no electrolitos como el etanol y la urea llegan fácilmente a la leche y alcanzan en ella misma la concentración en el plasma, con una independencia del pH de la leche. Bueno, la concentración en la leche. ¿Qué tanto va a estar un fármaco? Bueno, depende mucho de la unión del fármaco a las proteínas del plasma y a las proteínas de la primera leche, que es la caseína o la lactoalbúmina. Algunos fármacos pasan también en la leche a través de un transporte activo, pero no obstante, la cantidad del fármaco que se elimina por la leche es generalmente muy pequeña, por lo que en el principio solo son importantes los medicamentos tóxicos para el niño, que la madre consuma en grandes cantidades. Por ejemplo, ¿cuáles? No sé si te has dado cuenta que los médicos luego cuando una mamá está embarazada, luego dicen, no, pues no tienes que tomar, por ejemplo, alcohol. No tienes que fumar. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué se lo dicen? Porque la morfina en las toxicomanías la morfina también es otro ejemplo de toxicomanía. La nicotina que les digo que está en el cigarro y también los antibióticos como la penicilina, los administrados que son muy elevados, estos van a tener consecuencias a la madre. Es por eso que surgen lo que son las enfermedades congénitas. Y se considera especialmente peligroso la admisión del alcohol y los fármacos antitiroideos, el yodo reactivo, el litio y otros fármacos como los antineoplásticos. En estos casos, habrá entonces que prescindir de la lactancia, o sea, darle la leche al bebé. ¿Ya se cambió la diapositiva? No se ha cambiado.
Todavía no. Ah, a ver, pues, mano. Todavía no, ¿eh? Bueno, voy a presentar de nuevo porque me estaba sacando mi internet. ¿Es que me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Una disculpa, en serio, doctora. Me ha pasado una de malas en su clase ahora y me siento mal. Bueno, Bueno, también pueden vigilarse lo que es la administración de otros medicamentos. Por ejemplo, lo que son la isoniazida, las sulfamidas, los antipalúdicos, entre otros fármacos. Asimismo, las
sensibilización en la es en el caso de las penicilinas. Pues recordemos que los bebés no, todavía no están, digamos, no están tan bien formados como los de nosotros para, pues, lo que trae el medicamento. Ahora vamos a hablar de piel y el pelo. La Entonces, tenemos aquí lo que es, les estaba diciendo que era de la piel, que el pelo y la piel son de poca importancia y que pues esto está más relacionado con los metales tóxicos como el arsénico y el mercurio y se utiliza más en la parte forense. Ahora la eliminación por diálisis. Cuando existe una insuficiencia renal, los fármacos se acumulan progresivamente en el organismo y los episodios de diálisis liberan al organismo de productos endógenos y solutos dializables, entre ellos los fármacos, como podemos ver aquí. ¿Cuáles son las características de un fármaco para que sea hemodializable? Bueno, debe tener un peso molecular bajo, principalmente. Debe difundir con facilidad a través de la membrana de la diálisis y ser transferido con rapidez desde los tejidos a la sangre. Esas son las características principales. También debe tener un volumen de distribución pequeña y no presentar excesiva afinidad por las proteínas que se encuentran en los tejidos o las proteínas que se encuentran en el plasma. Ahora hablemos de la cinética de eliminación. Orden 0, orden 1. Pues yo cuando vi estas gráficas también dije yo, ¿qué es esto, no? Bueno. ¿En qué consiste? La cinética se basa en constantes, que las características de la primera constante es la constante de eliminación. Estas quiere decir que va a estar encargada de la velocidad con la que los fármacos se eliminan en el organismo. ¿Qué es una velocidad de eliminación? La velocidad de eliminación es la disminución de la concentración plasmática por unidad de tiempo. Entonces, la constante nos va a indicar qué probabilidad tiene una molécula de eliminarse en una unidad de tiempo y se va a expresar como tiempo recíproco. Aquí les puse un ejemplo. Okay. Voy a tratar de explicarme, a ver si estoy bien, a ver si la doctora me dice pues, si estoy bien o me corrige. Cuando un fármaco tiene una constante de eliminación de 0.02 H-1, quiere decir que esta probabilidad de que el fármaco se elimine es de un 2%. ¿Qué quiere significarse esto? Bueno, quiere significar con ello que la cantidad de fármaco eliminada cada hora es un 2% de la concentración que existía una hora antes. Es por eso que les decía que se expresa como unidad de tiempo recíproco. Por eso tiene aquí el -1. Pero si nuestro fármaco tiene una constante de eliminación de 0.2 H-1, quiere decir que la probabilidad de que este fármaco se elimine es de un 20%. ¿Qué quiero decir? Que la cantidad de fármaco eliminada cada hora es de un 20%. Perdón.
La concentración existía una hora antes. Doctora, ¿está bien así como lo entendí o está mal? A ver, así está bien como lo entendiste. Efectivamente te están poniendo el ejemplo de 0.02 que corresponde pues, a un 2%. Y cuando es 0.2, pues le corresponderá a un 20%. Y es lo que se está eliminando una hora después de administrado el medicamento. Entonces, sabiendo esto, hay que tener en cuenta que los fármacos que tienen una constante de eliminación baja son aquellos que se eliminan poco, mientras que los que tienen una constante de eliminación alta son aquellos que tienen una elevada eliminación. Muy bien entendible, ¿no? Pues sí. Sí, la verdad, muy bien. Me gustó mucho ese tema, no sabía, pero bueno, continuamos. La constante de eliminación. Concluimos que se va a expresar habitualmente por la eliminación total del fármaco del organismo, englobando todos los procesos de eliminación. Sin embargo, puede hablarse de una constante de eliminación propia de cada uno de estos mecanismos, o sea, de los mecanismos de biotransformación, que ya nos explicó nuestra compañera, excreción renal o excreción a través de las lágrimas, excreción de todo el estómago, intestino, de lo que ya vimos. Por lo tanto, la constante de eliminación va a ser la suma de las constantes individuales del metabolismo farmacológico y de la excreción. Para que lo anoten, por favor, porque es importante. Ahora hablemos de la cinética no lineal, orden 1. No sé si recuerdan las de ahorita, las gráficas, pero aquí vamos a verlas. La mayoría de los mecanismos que utilizan el orden 1 son la biotransformación, la filtración y la secreción activa que no está saturada. ¿Pero en qué consiste la cinética lineal de orden 1? Pues que en el valor de esta cinética lineal es constante y la velocidad es proporcional en cada instante a la cantidad del fármaco o tóxico disponible para ser eliminado. Por lo tanto, esta no va a marcar una línea recta cuando nosotros grafiquemos la dosis del mantenimiento con la concentración en el estado de equilibrio, sino que se marca, digamos, una desviación. Pero más adelante lo van a entender. Tranquilos, más adelante también lo voy a explicar. Por lo tanto, la velocidad de eliminación es entonces mayor cuando las concentraciones plasmáticas del fármaco son altas, como ya les había dicho. Y el descenso de las concentraciones plasmáticas es además exponencial en una representación numérica y rectilíneo en una representación semilogarítmica, siendo entonces la constante de eliminación la pendiente de dicha recta. Que aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el orden 1, que les digo que no se traza una recta, y el orden 0, que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí está, orden 0. El orden 0 ocurre cuando se satura el mecanismo de eliminación y el número de moléculas que se elimina por unidad de tiempo se consigue. Y el proceso se va a ajustar a la cinética del orden 0, como les estaba diciendo. Plasmáticos es lineal en una representación numérica. Si hacemos una diferencia, nos damos cuenta que la cinética de orden 1 va a ocurrir cuando la velocidad de eliminación es mayor que las concentraciones plasmáticas del fármaco y se marca en la gráfica una desviación, no una línea recta. Mi cinética de orden 0
Va a ocurrir cuando se satura el mecanismo de eliminación y los niveles plasmáticos descienden, o sea, bajan en la representación numérica. Por lo tanto, perdón, mi internet está fallando ya, me vine a acercar más a él. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? En donde estabas explicando la de orden cero, ahí ya no se te escuchó nada, nada. Pues tú, fue muy entrecortado y casi no se oía nada. Sí, sí. Ahí en esa. Ok. Bueno, como les decía, si es una cinética de orden cero, ocurre cuando se satura el mecanismo de eliminación y el número de moléculas que se elimina por unidad de tiempo va a permanecer constante. Y el proceso, entonces, se habla que es de orden cero. En ella ocurre el descenso de los niveles plasmáticos y es por eso que es lineal en una representación numérica. Les decía que si hacemos una diferencia en lo que es la de orden 0 y la de orden 1, vamos a tener que la de orden 1 ocurre cuando la velocidad de eliminación es mayor que las concentraciones plasmáticas. Y es por eso que el fármaco va a tener las concentraciones plasmáticas altas y se va a marcar una desviación. Mientras que en la de orden 0 hay un descenso de los niveles plasmáticos y es por eso que se marca una línea recta. Es la única diferencia entre las dos. Acá va a estar alta en la de orden 1, los niveles plasmáticos, y en la de orden 0 va a estar disminuidos. Un ejemplo que tenemos de orden 0 son los salicilatos y la difenilhidantonía. Pero como la ciencia va avanzando, lo más común que exista es una cinética de orden mixto, que fue descubierta por Michel Mente. De forma que mientras las concentraciones plasmáticas están por encima de los valores de saturación, la cinética es de orden 0. Y por lo tanto, cuando están por debajo, es el valor de saturación de orden 1. Y aquí lo tenemos. La disminución y aquí está el aumento.
que es una unidad de tiempo, que se va a regir por el tiempo y las concentraciones plasmáticas. La semivida de eliminación, o también que se expresa T1 sobre T sobre un medio de E, que es la constante de eliminación. En la cinética de eliminación, por analogía con la semivida de absorción, se conoce normalmente como vida media, que es el tiempo que tarda la concentración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad, como lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, si es de 10, pues se va a reducir la mitad de este tramo nada más, sería 5. Y va a ser menor cuando más rápida sea la eliminación de un fármaco. Entonces, este concepto hay que tenerlo en cuenta porque más adelante lo vamos a ocupar en unas fórmulas. Tiempo que tarda la concentración plasmática en un fármaco en reducirse a la mitad. Como les decía, ese valor tiene gran importancia también para el diseño de la pauta de administración y está relacionado con la constante de eliminación mediante la siguiente fórmula. Entonces, la vida media va a ser igual a 0.693 de la constante sobre la constante de eliminación. Bueno, ahora hablemos, bueno, ya les había dicho de lo que es de la fórmula y la relación que existe entre la vida media y la constante de eliminación. Avancemos. Ahora vamos a hablar de los modelos de compartimentos. El primero es el monocompartimental, en el que solo existe un único compartimento y se llama compartimento central. Pero, ¿quién constituye este compartimento? Bueno, aquí se van a encontrar los fluidos como el plasma, el fluido intersticial y el agua intracelular, y órganos o tejidos con un flujo sanguíneo elevado, en donde la distribución del fármaco es inmediata y uniforme. Estos tejidos u órganos van a ser las glándulas suprarrenales, los tiroides, los riñones, los pulmones, etcétera. Bueno, de los ejemplos que están aquí.
como les digo, que son órganos que tienen un elevado riego sanguíneo, se dice que estos son superiores a 0.5 milímetros por gramos por minuto y suman aproximadamente un 15% del agua total, del total del agua corporal. En el compartimiento central, el descenso de las concentraciones plasmáticas va a depender de la constante de eliminación y la velocidad de eliminación, ya que ésta se cuantifica sin problemas en función de la constante de eliminación. Entonces, este compartimiento depende exclusivamente de la constante de eliminación. Ahora vamos a tener lo que es el compartimiento periférico. El compartimiento periférico va a estar constituido por aquellas partes del organismo a las que el fármaco tiene un acceso más lento, o sea, donde el riesgo sanguíneo es menor. Y entre ambos compartimentos, al cabo de cierto tiempo de la administración del fármaco, se va a establecer un estado de equilibrio. Los órganos del compartimiento periférico son la piel, el muslo, el tejido adiposo, el tejido óseo o el agua que hay en el cerebro, intracelular del cerebro. Estos órganos van a tener un riesgo sanguíneo de 0.05, o sea, mucho menor que el compartimiento central. Entonces, se va a dar ahora el modelo bicompartimental, que este modelo va a consistir en la velocidad con la que el fármaco desaparece del plasma y va a depender de los procesos de distribución. Es por eso que aquí la velocidad con la que el fármaco desaparece del plasma se cuantifica mediante dos constantes que se llaman constantes de disposición alfa y beta. Y estos van a depender de la constante de eliminación con un valor de 13, K13. También va a encontrarse en este modelo bicompartimental las constantes de distribución de paso del fármaco, desde el compartimiento central al periférico y del retorno del fármaco desde el compartimiento periférico al central. Cuando el fármaco pasa del compartimiento central al compartimiento periférico, va a tener un valor con su constante de eliminación de 12, mientras que cuando regresa es de 21. A eso se refiere. Pero, ¿qué es la constante de disposición alfa o la beta? Bueno, la constante de disposición alfa va a regir la primera fase, que es la fase rápida de distribución, fase rápida distributiva. Esta constante depende principalmente del paso del fármaco del compartimiento central al periférico, pero también depende del retorno del fármaco desde el compartimiento periférico al central y de su eliminación. O sea que entonces concluimos que el alfa va a estar relacionada con la ida, la vuelta y la eliminación, para más sencillo. Eso. Mientras que ¿perdón? Está bien, perfecto. Ok. Mientras que la constante de disposición beta va a regir la segunda fase, que es la fase lenta postdistributiva, en donde ya se alcanzó el equilibrio entre el compartimiento central y periférico y en las concentraciones plasmáticas que disminuyen principalmente por la eliminación. Entonces, concluimos que la beta va a estar en la fase lenta, postdistributiva, y cuando ya haya equilibrio entre estos dos compartimentos. Y además, cuando las concentraciones disminuyen por eliminación. Hacemos un repaso. La alfa es cuando va, regresa y se elimina. La beta es cuando hay equilibrio en los compartimentos y se disminuye por
eliminación de las concentraciones plasmáticas. Bueno, ya sabiendo esto, también hay que tener en cuenta que intervienen en esta constante el paso de los fármacos a los tejidos y su retorno. La relación entre las constantes de disposición alfa y beta y las constantes de distribución y eliminación se pueden establecer a partir de las siguientes fórmulas. Aquí tenemos que es la constante, la constante alfa y beta, que es igual a K13 y K21. Si nosotros hacemos un recordatorio y regresamos, por ejemplo, acá, K13, que era que dependía de estas dos constantes, alfa y beta. Es por eso que tiene el K13, porque aquí lo vimos. Ya que estas van a depender de la constante de eliminación y se encuentra en el modelo bicompartimental. Esto sí es muy importante porque ahorita vamos a hacer una comparación. Mientras que K21 va a estar en el que también está en este modelo, pero este se relaciona con el retorno del fármaco al compartimiento periférico. No, del periférico al central. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Yo sí, del periférico al central. Leí al revés, perdón. Y ahora hablemos de otra fórmula, que esta... Bueno, aquí tenemos la constante de la vida media de beta, que esta es importante para predecir el curso temporal de los niveles plasmáticos y se utiliza en el modelo bicompartimental en lugar de la constante de eliminación para el cálculo de la pauta de administración. En este modelo, la semivida de beta es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la concentración plasmática durante la fase beta. Es muy fácil, porque dijimos que la semivida era la mitad del tiempo. Pues beta tiene su valor y vamos a sacar la mitad solamente del valor de beta. Ahora, para calcular la dosis de mantenimiento en el modelo bicompartimental, se utiliza además lo que es el volumen de distribución en el equilibrio estacionario, que es BDEE. Como puede verse en la siguiente ecuación, en el cálculo van a aparecer lo que es la constante 12 y la constante 21, junto con el volumen de distribución en el compartimento central que se calcula a partir de las concentraciones plasmáticas. Recordemos que K21 era del periférico al central y K12 del central al periférico. Pero también, aparte de estos modelos monocompartimental y bicompartimental, hay otro modelo que es el modelo tricompartimental. Aquí el acceso y el retorno al compartimento periférico es más profundo y aparecen por ello las constantes K13, que es de paso a este compartimento, y el K31, que es retorno a este compartimento. En este caso, la caída de las concentraciones plasmáticas es de tipo triexponencial, es decir, además de las fases de disposición alfa y beta, hay una tercera fase, ultra lenta, como característica, con una constante denominada pi o delta. No es delta, es gamma. Y aquí tenemos una imagen. Aquí ya reducí todo. Bueno, el libro nos marcaba esta imagen. Aquí en la primera, donde está la letra A, habla sobre el modelo monocompartimental y como vemos solo existe lo que es la constante de eliminación, ya no vemos más flechitas.
Y pues aquí está la línea donde se marca la constante de eliminación. También ahora tenemos en la B. La B es el modelo bicompartimental. Aquí ya vamos a encontrar lo que es el compartimiento periférico y el compartimiento central. Y aquí ya tenemos a alfa y a beta, que recordemos que pues cuando se daba el 21 es cuando va de el central al periférico y del 12 del periférico al central. Al revés. Perdón, sí, al revés, me equivoqué. Repito, el 21, K21 es del periférico al central y K12 es del central al periférico. Y también está la constante de eliminación. Y en el último, en el tricompartimental, ya tenemos, aparte de alfa y aparte de beta, tenemos a gamma. Y pues lo mismo, aquí ya va a haber un compartimiento periférico superficial y también un compartimiento periférico profundo, porque recordemos que así como los otros van y vienen, también este va y viene. Creo que está bien explicado esto, creo. Bueno, espero me hayan entendido. Sí, no, pues, ¿cómo crees que no? Muy bien. ¿Hasta ahí quedaste tú, por calle? Ah, muy bien. Bueno, yo puedo seguir, todavía me falta más, doctora. Espérame, ahí quedamos, porque también vas con una cosa muy importante, que es el aclaramiento renal, ¿no? O el clearencia. No, recordar nada más lo de fisiología, pero es importante para la administración de los fármacos. Ya vas a ver de qué manera también repercute esto, ¿no? A ver, entonces hasta ahí terminamos, mañana continuamos, pero quiero de una vez mencionar a Iglesias Caballero Karen Montserrat. ¿Dónde está? Ay, no, espérame. Ah, sí, son de 8 a 9, perdón. Iglesias Caballero Karen Montserrat, ¿dónde está? Sí, doctora, aquí estoy. Tu carita, Karen, porque no la veo. Iglesias Karen. Sí, voy, doctora, voy. Cámara. Muy bien. Ya sé. Mira, entonces para que te vayas preparando, porque ya casi termina la compañera, ya mero más las preguntas que van a ver. Entonces mañana no creo que empieces, o a lo mejor puede. Vas a empezar a estudiar lo que se llama la farmacodinamia. Entonces, ve a leer al Goodman, por favor, y comparas con el Velázquez, verás, para que sea entendible. Aquí en la primera fase ahora sí que en la introducción de la farmacodinamia, pues hay que recordar el concepto de qué es la farmacodinamia. Y luego nos vamos a qué es un agonista, cómo se clasifican los agonistas, después nos vamos a antagonismo y después nos vamos a sinergismo. Y en esta introducción nos vamos a ver con puras casi definiciones y conceptos para ya entrar de lleno después a la interacción fármaco-receptor, que eso es la dinámica de esta división de la farmacología, ¿no? Que, bueno, ya sabemos la farmacocinética, pero ahora vamos a ver cómo actúan los medicamentos, cómo actúan, ¿verdad? Entonces, para que vayas preparando y estés lista, Iglesias Caballero Karen Montserrat. Mañana continúa todavía, le faltan varias diapositivas a Porcayo, más las preguntas que le voy a hacer al final respecto a su tema, para ver si ella entendió todo lo que estuvo explicando y hacerla pensar sobre todo, porque eso no viene en el libro, uno tiene que pensar, bueno, ¿por qué me está haciendo esa pregunta la doctora? ¿A dónde va? ¿O qué cosa es lo que tengo que responder? Entonces, que así quedamos. Salimos porque ya son 8:58 para que vayas preparándote, Iglesias.